Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Sabes, ingeniero? Buenas tardes. ¿Qué les dice el frío? Mucho frío, ingeniero. Hay que abrigarse nomás y tomar algo caliente. Bueno, hemos estado viendo las tensiones en planos oblicuos. Ayer hemos visto la parte teórica de cómo encontrar las tensiones máximas y mínimas aplicando el cálculo diferencial. Hoy vamos a hacer un problema de aplicación. Estén atentos porque ahí se muestra fácilmente cómo se resuelve todos estos problemas, ¿no? Manejando bien los conceptos y las convenciones. Bueno, voy a compartir con ustedes. Ya. Bueno, hemos visto cómo se encuentran las tensiones principales, ¿no? Derivando directamente tanto la tensión normal como la tensión cortante. Tenemos las expresiones de la tensión normal en un plano cualquiera, la tensión cortante en un plano cualquiera. Hemos derivado, hemos igualado a cero aquí, y ahí primero vimos que para los planos principales, en los planos principales no existe cortante. Siempre el cortante va a ser cero. Una primera conclusión. Luego, el ángulo donde se dan las tensiones máximas es el alfa 1, es el que forma la normal al plano con el eje X, o sea, partiendo del eje X va a la normal al plano. Y estaba por esta tangente del ángulo doble, 2 veces alfa 1, igual a menos 2 veces tau X y, sigma X menos sigma Y, siendo estas las tensiones cortantes. Un momentito, perdón. Bueno, siendo tanto sigma X, sigma Y y tau X y las tensiones normales y cortantes en planos ortogonales. ¿Cuáles son esos planos? Cuya normal es el eje X, cuya normal es el eje Y, entre ambos forman 90 grados o son ortogonales o perpendiculares. Bueno, de esa manera encontramos el plano principal alfa 1, que puede ser este, partiendo de X. Estos son los planos principales. Estos de tensiones 1, máximas. Estos de tensiones 2, que están a más o menos 90 grados. O sea, el otro plano de tensiones mínimas o tensiones máximas negativas está a 90 grados del plano o del ángulo alfa 1. Bueno, hemos reemplazado en función del seno y el coseno del ángulo doble, ambos escritos en función de la tangente del ángulo doble, y hemos encontrado las expresiones de las tensiones principales. Tensión 1 y tensión 2, que en ambos casos es la suma de las tensiones ortogonales sobre 2. En la tensión 1 más y en la tensión 2 menos, la raíz cuadrada de la resta de las tensiones ortogonales sobre 2 al cuadrado más tau x al cuadrado. Entonces, de esa manera, podemos determinar los valores máximos y mínimos. Luego hemos entrado al corte máximo. Derivando, hemos encontrado el ángulo de corte máximo a través de esta tangente del ángulo doble. Había sido a la inversa de la tangente 2 alfa 1, sigma x menos sigma y sobre 2 tau x y. Es la inversa de la tangente de 2 alfa 1, con el signo cambiado. Donde alfa sub tau es el ángulo del plano de tensiones cortantes máximas. Bueno, o sea, que si yo quiero encontrar tanto el tau máximo como la tensión normal a ese plano, simplemente voy a reemplazar este valor de alfa en la ecuación 2 para el tau máximo y en la ecuación 1 para el sigma o la tensión normal en ese plano de tensión constante máxima. De esa forma tengo el tau máximo y su tensión normal a dicho plano. Y bueno, y aquí vemos, ¿no? Este es el alfa del tau, este es la normal, este es el plano de corte máximo, ¿ya? Al otro lado tengo un plano similar,
En forma perpendicular tengo estos otros que también son corte máximo, porque por, por el principio de reciprocidad de las tensiones cortantes hemos dicho de que las tensiones cortantes en planos ortogonales o perpendiculares son iguales. Entonces aquí tengo este tau máximo, aquí en este plano perpendicular voy a tener el mismo tau máximo, lo mismo aquí, tau máximo, tau máximo. Y ojo, aquí no es sigma 1, sigma 2, aquí es, si estos son planos de corte máximo, estas son las tensiones normales del tau, o tensiones normales del plano de corte máximo. Aquí, también se cumple aquí y aquí. En los cuatro es el mismo valor del sigma del tau. Hemos relacionado los planos principales con los planos de corte máximo. Y hemos demostrado de que estos planos principales, con este plano de corte máximo, el ángulo entre los dos siempre va a ser, entre las dos normales, el plano de tensiones principales y el plano de corte máximo, siempre va a ser más o menos 45 grados, o sea, es un valor constante. Y el cortante máximo, el tau máximo, otra forma de demostrarlo o de encontrar, es la resta de las tensiones principales, sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Y su tensión normal a dicho plano es la suma de las tensiones principales, sigma 1 más sigma 2 sobre 2. Todo esto hemos deducido el día de ayer. Y luego hemos planteado el método de las invariantes, que es una ecuación característica de segundo grado en función a dichas invariantes. S cuadrado menos I1S más I2 igual a 0. Resolviendo, bueno, donde S es la variable de tensiones principales, I1 e I2 son las invariantes. Entonces, la invariante 1 es la suma de las tensiones normales, en este caso en planos ortogonales. Puede ser sigma x más sigma y, o como vamos a ver más abajo, puede ser sigma 1 más sigma 2. La invariante 2 es el producto de esas tensiones normales menos el cuadrado de los cortantes. Estos valores nunca varían para cualquier plano, para cualquier estado de tensión. Siempre van a dar el mismo valor. Estos entran a la ecuación característica, resolvemos la ecuación, encontramos dos raíces y al mayor valor le llamo la tensión principal máxima, al menor valor va a ser la tensión principal mínima. Y bueno, aquí vuelvo a escribir las invariantes 1 y 2, que así como es en los ejes X y Y, también puede ser en los ejes 1 y 2 que son perpendiculares. O sea, si en vez de sigma x más sigma y va a ser también sigma 1 más sigma 2. Aquí en vez de sigma x por sigma y va a ser sigma 1 por sigma 2 menos tau 1, 2 al cuadrado. Pero ese tau en los planos principales no existe, 0. Por eso se queda solamente el producto de sigma 1 por sigma 2. Teniendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sigma 1 y sigma 2 son las incógnitas, entonces despejo los valores de dichas tensiones. O sea, como pueden ver, hay muchas formas de encontrar los valores de las tensiones principales, el valor del tau máximo, y podemos verificar de diferentes maneras. Siempre vamos a llegar al mismo resultado. Esto lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dice que dadas las tensiones en el cuerpo, queremos la tensión normal y el cortante, la tensión cortante en un plano que forma 55 grados con la vertical. Eso como inciso A. Como inciso B, las tensiones principales o máximas y mínimas normales y los planos principales. O sea, las tensiones principales son sigma 1 y sigma 2 y los planos principales son alfa 1 y alfa 2. Inciso C, las tensiones de corte máximo, el tau máximo, y su tensión normal a dicho plano de corte máximo. Lógicamente el ángulo donde se da dicho plano, o sea que forma la normal al plano con el eje X. Esto queremos resolver tanto en forma analítica con las ecuaciones que hemos dado anteriormente y también en forma gráfica a través del círculo de Mohr. ¿No? Ya sabemos que el círculo de Mohr es el lugar geométrico que representa todos los estados de tensiones de un cuerpo. Bueno, entonces manos a la obra. Eso vamos a hacer a continuación.
Vamos a determinar todos esos valores. Primero vamos a resolver analíticamente. A ver, vamos. Partimos de este cuerpo con dos planos perpendiculares u ortogonales, donde acá tengo una tensión de compresión de 80 kilos centímetros cuadrados, Q. Aquí una tensión de tracción de 30 kilos centímetros cuadrados. Aquí y aquí cortantes T de 5 kilos centímetros cuadrados. Lo mismo acá, ¿no? En planos ortogonales el cortante es el mismo. Me piden encontrar la tensión normal y la cortante en un plano que está formado en 55 grados con la vertical. Mi vertical es esta. Estos son los 55 grados, esta es la normal y por lo tanto este es el plano en el cual quiero encontrar la tensión normal y la tensión cortante. Bueno, los datos de partida son, esto es R, esto es Q y esto es T, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es orientar o elegir cuál va a ser el eje X y cuál va a ser el eje Y, para saber a cuál he de llamar sigma X y a cuál he de llamar sigma Y, y cuál tau X, Y. Bueno, entonces lo que hago es ya sé que al mayor valor de la tensión normal le llamo sigma X o está en correspondencia con el eje X, y al menor valor o mayor valor negativo le llamo sigma Y, que va a estar en correspondencia con el eje Y. Aquí tengo tracción de los números reales más 30 y aquí tengo compresión menos 80. ¿A cuál le estoy llamando X? Al mayor valor de los números reales, que va a ser esto, más 30. ¿Cuál va a ser sigma Y? El menor valor, menos 80, porque es compresión. ¿Cuál es el tau XY que voy a considerar? El que corresponde al plano cuya normal es el eje X. Como le estoy llamando a esto sigma X, este es el eje X, este es el tau que voy a considerar. Y según este sentido, este tau que es de 5, que es el que voy a tomar en cuenta, va a ser positivo porque con el otro opuesto me generan una cupla de las agujas del reloj. Entonces una cupla que da lugar a tensiones cortantes positivas. Entonces este tau es positivo y este va a ser negativo. Con eso tengo los valores de sigma X, sigma Y y tau XY. Entonces en las ecuaciones 1 y 2, 1 está la tensión, me están pidiendo la tensión normal y la tensión cortante en este plano oblicuo para un estado de tensiones biaxial. Entonces estaba por esta ecuación. La tensión normal es la suma de las tensiones ortogonales sigma X más sigma Y sobre 2 más la resta de dichas tensiones ortogonales sobre 2 sigma X más sigma Y sobre 2 por el coseno del ángulo doble menos el cortante por el seno del ángulo doble. Ya sabemos que sigma X es 30 más 30 sigma Y menos 80 más 30 más menos 80 sobre 2 más 30 menos menos 80 sobre 2 coseno del ángulo doble. 2 por, ¿cuál es el ángulo? Alfa, que partiendo del eje X va hacia la normal. Como va en sentido contrario a los usos del reloj, esto es un alfa positivo, más 55. Por eso es que aquí entra con su signo positivo, con el ángulo doble va a ser 110, ¿no? 2 por 55, coseno, menos el tau XY, hemos dicho que es 5, este es el positivo, que corresponde al plano cuya normal es el eje X, ¿no? Esta es la normal, este es el plano cuya normal es el eje X. Entonces, ese es el tau y este es un tau positivo, 5. 5, seno de 2 por 55. Haciendo operaciones, tengo que la tensión normal es menos 48,51. Me da negativa. Entonces tengo que interpretar el signo. Si es negativo, quiere decir que está trabajando a compresión. Entonces, la tensión normal es una tensión de compresión, como estamos viendo acá. Esta. Por eso le he asignado ese sentido de compresión.
Vamos al cortante en ese plano. Ecuación 2 me dice que el cortante es la resta de tensión ortogonal sobre 2 por el seno del ángulo doble más el cortante tau x por el coseno del ángulo doble. Entonces, ya sé que sigma x es 30, sigma y menos 80, menos 80 sobre 2, seno de 2 por 55, más tau xy que es 5, coseno de 2 por 55 o 110. Si hago operaciones nuevamente acá, tengo que el cortante en ese plano es de 49,97, prácticamente 50 kilos centímetros cuadrados. Ahí están. Ah, este es un cortante positivo. Entonces vengo acá, este es el plano en estudio. Tengo que ubicar el sentido de modo de que con el opuesto, o sea, si aquí tengo el otro plano, voy a tener el opuesto, la tensión opuesta va a ser hacia abajo. Entonces me generan ambos una cupla o un par en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es positivo. Entonces esto es hacia arriba, ese tau es positivo de valor 49,97 o 50 kilos centímetros cuadrados. Entonces tengo ambos, tanto la tensión normal como la tensión cortante. La normal es de compresión, el cortante es positivo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué dice Karina Lady Arratia? Karina. No, ingeniero, ninguna pregunta. Claro. Jason Alfredo Beizaga debe ser, ¿no? Jason Alfredo Beizaga. Ninguna pregunta, no. Ya. Bueno, es fácil pues. Además ustedes son inteligentes, se ubican rápidamente. Bueno, ya he encontrado la tensión normal y la tensión cortante en ese plano que forma, cuya normal forma un ángulo de 55 grados con la vertical. Inciso B, ¿qué me decía el inciso B? Encontrar las tensiones principales y los planos principales a dichas tensiones, ¿no? Tanto las tensiones como sus planos principales. Bueno, vamos. Las tensiones principales, primero encuentro el ángulo. Sé que la tangente del ángulo doble, el alfa 1, es menos 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y. Entonces, tangente del ángulo doble va a ser, lógicamente, bueno, menos 2 por tau xy, ya sabemos que el tau xy es 5, sobre sigma x, que es más 30, y sigma y menos 80, menos 80. De esto hay que sacar arco tangente y dividir entre 2. De ahí obtengo que el alfa 1 es menos 2,6 grados. Haciendo esas operaciones, el alfa 1 es menos 2,6 grados. ¿Cuál será el alfa 2? Alfa 1 más menos 90 grados. Entonces, más 90 me da 87,4. Y menos 90 me da el alfa 1, que es menos 2,6, menos 90 menos 92,6. Cualquiera de los dos me define la normal al plano de tensiones principales mínimas o las máximas negativas. Bueno, una vez que tengo alfa 1, que es menos 2,6, y alfa 2, que es 87,4 o 90, menos 92,6, de 4 yo puedo encontrar, o en 4 puedo encontrar la tensión principal máxima. Sigma 1, que va a ser la suma de tensión ortogonal sobre 2, más la raíz cuadrada de la resta de tensión ortogonal sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Reemplazo, sigma x es 30, sigma y menos 80 sobre 2 más y menos para el sigma 2, más y menos va a ser sigma 1 y sigma 2. Nuevamente raíz cuadrada de 30 menos 80 sobre 2 al cuadrado
más tau xy, que es 5 al cuadrado. De esa manera tengo el sigma 1 y el sigma 2, con el positivo el 1 y con el negativo el 2. Sigma 1, 30,23, sigma 2 menos 80,23. Este es de tracción, este es de compresión. O sea, puedo ubicar, aquí está, ya sé que el eje X es el vertical, el Y el horizontal. Estoy obteniendo que el alfa 1 es menos 2,6. Parto del eje X, que es este, menos 2,6, este es el alfa 1. Ahí es la normal a 1. Y más o menos 90 grados está alfa 2. Esto, tengo el alfa 1 menos 90, digamos, ¿no? Puede tener la normal 2. Entonces, este es mi plano principal 1, porque esta es la normal 1. Para alfa menos 2,8, ¿no? ¿Qué ves? 6, menos 2,6 grados. Entonces, al ser negativo, partiendo de X va en sentido de las agujas del reloj. Según la trigonometría es negativo si va en sentido de las agujas del reloj. Aquí está los menos 2,6. Es la normal. Si esta es la normal, este es el plano principal 1. Lo mismo que este otro. Y a 90 grados está el plano 2. Este. Ahora, ahí están actuando sigma 1, que es 30,23, y sigma 2 menos 80,23. Tracción, sigma 1, 30,23, y compresión, sigma 2 menos 80,23. Ahí están los planos y los valores de las tensiones con sus sentidos de tracción y de compresión. Vamos a las tensiones de corte máximo. Para el corte máximo hemos derivado y hemos encontrado que tangente de 2 veces alfa del tau es la resta de sigma x menos sigma y sobre 2 veces tau xy. Si reemplazamos valores, tangente de 2 alfa tau, sigma x menos sigma y, 30 menos 80, sobre 2 veces tau xy, 2 por 5. Esto, saco el cociente, saco el arco tangente, divido entre 2 y obtengo que alfa del tau es 42,4. Ese es el plano que está definido por el ángulo que define la normal al plano de corte máximo. Pues este ángulo parte del eje X, que es el vertical, y voy a ir en sentido positivo con 42,4, que va a ser el valor del ángulo, de la normal al ángulo, donde se está dando el plano de corte máximo. Entonces, una vez que tengo el alfa del tau, que es 42,4 positivo, de la ecuación 6 puedo encontrar el tau máximo. Hemos demostrado que el tau máximo era aquí, no, sigma x menos sigma y. Está. Tau máximo. Sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2 alfa más tau xy coseno de 2 alfa. Esa es la ecuación 2, ¿no? Aquí está. Tangente de 2 alfa tau, sigma x menos sigma y sobre 2 tau xy. Sigma x es 30 menos tau xy es menos 80, perdón, sigma y menos 80 sobre 2 tau xy, 2 por 5. Esto se vuelve 110 entre 10, 11, arco tangente 2 alfa igual arco tangente, y eso dividido entre 2 me da 42,4. Entonces el alfa del tau es 42,4. Reemplazando en 6, el tau máximo sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2 alfa más tau xy coseno de 2 alfa. Reemplazando aquí,
tengo el tau máximo, que va a ser sigma x 30, sigma y menos 80, menos 80 sobre 2, seno de 2 veces 42,4, más tau x y que es 5, coseno de 2 veces 42,4. Y ahí tengo que el tau máximo es 55,23. Entonces ya tengo el sigma 1, el sigma 2, el tau máximo 1 y el tau máximo 2. El tau máximo es 55,23. Y el otro tau máximo es negativo, el mismo valor. ¿Cuál es el sigma del tau? Este que en la ecuación 2 es la suma de las tensiones ortogonales sobre 2 más la resta de las tensiones ortogonales sobre 2 por el coseno de 2 veces ese alfa del tau menos tau xy seno de 2 veces el alfa del tau. Encontramos ese valor, alfa del tau, sigma x 30, sigma y menos 80 sobre 2 más 30 menos 80 sobre 2 coseno de 2 veces alfa del tau, 42,4. ¿Ya? Menos tau xy que es 5, seno de 2 por 42,4. Ahí tengo la tensión normal al plano de corte máximo, menos 24,99 o menos 25, compresión. Entonces, el corte máximo ya es 55,23 y en esos planos de corte máximo las tensiones normales a esos planos son de compresión, un valor de 25. A ver, este es el eje X, este es el eje Y. Parto encontrar el alfa del tau, me ha dicho que es 42,4 positivo, entonces parto del eje X, 42,4, el sentido antihorario, aquí está, y ahí tengo la normal al tau, es la normal al tau. Si es la normal al tau, parece alfa tau, este es el plano, su perpendicular, ¿no? El otro plano es este, y sus perpendiculares son este y este. Se arma ese elemento. Ahora aquí, ¿cuánto vale el tau más? Positivo, 55,23. Este, junto con este otro del plano opuesto, estos dos, me generan esta cúpula contraria a la luz del reloj, que es positiva. Tau máximo está diciendo positivo, está más 55,23. Entonces tiene que ir en función de la luz del reloj. Aquí y aquí. Y lo mismo acá, aquí hacia arriba y aquí hacia abajo, en sentido contrario a la luz del reloj, ¿no? Estas van a ser negativas. A ver, perdón, no, estas son positivas porque van con la luz del reloj. Esta y esta, una cúpula contraria a la luz del reloj, estas son negativas. Negativa, negativa, positiva y positiva. Valor 55,23. El sigma del tau, menos 25. Aquí está el sigma del tau, este, menos compresión 25. Lo mismo aquí, menos 25, lo mismo aquí, menos 25 y aquí, menos 25. O sea, en los cuatro planos es el mismo valor de sigma del tau, compresión de menos 25. Y finalmente, entre las normales al plano principal y al plano de corte máximo, tiene que darse los 45 grados. Y efectivamente el alfa 1 es menos 2,6, que el valor absoluto es 2,6. El alfa del tau es 42,4, positivo. El valor absoluto 42,4. Estoy. Caramba. Aquí. Menos 2,6 se vuelve 2,6, 42,4, 42,4. La suma de estos dos ángulos me da el ángulo entre el eje 1 y el eje del tau. 45 grados, ¿se ve? 2,6 más 42,4 son 45. ¿Cuál es el alfa del tau primo en el dibujo? Este, a ver, bueno, no está aquí el eje 1. El eje 1 estaba por aquí. No sé si hay más abajo el dibujo.
Bueno, estamos demostrando de que el alfa del tau y el alfa 1 sumados me dan igual 45 grados. Entre la normal al plano de corte máximo y al plano de tensiones normales máximas, siempre va a existir 45 grados. ¿Alguna pregunta hasta ahí de las tensiones principales y sus ángulos? Tienen la palabra. Ingeniero, ¿puede repetir de la tensión cortante máxima? ¿Cómo encontró el Ya. sentido? A ver, vamos a la presión cortante máxima. Bueno, las tensiones principales hemos encontrado sin problema. Sigma 1 y sigma 2 con estas ecuaciones. Con el más sigma 1, con el menos sigma 2. Y tengo los valores. Los de corte, primer encuentro de la ecuación 5, la tangente de 2 veces alfa del tau, o sea, el ángulo donde se da la normal al plano de corte máximo. Eso es sigma x menos sigma y sobre 2 tau x y. Hemos reemplazado y es 42,4. En ese plano tengo el tau máximo. ¿Y cómo encuentro? En la ecuación 6, en la ecuación del tau máximo es la resta de tensión ortogonal sobre 2, seno de 2 alfa del tau más el cortante coseno de 2 alfa del tau, ¿no? Esta es la ecuación 2 también, que es la general del tau en cualquier plano. Simplemente aquí está particularizando el alfa del tau en ambos casos y se vuelve al tau máximo. Porque este alfa del tau es el ángulo del plano de corte máximo. Entonces, reemplazando ese ángulo, encuentro el tau máximo. Reemplazando, tengo esto. Y el tau máximo tiene un valor de 55,23. También preciso en ese plano de corte máximo la tensión normal a dicho plano. Este es el corte. Pero en ese plano tengo una tensión normal. La tensión normal está dada por esta expresión. Suma de tensión ortogonal sobre 2 más resta de tensión ortogonal sobre 2 coseno del ángulo doble menos el cortante seno del ángulo doble. Y es del plano de corte máximo, pues estoy reemplazando el alfa de ese plano de corte máximo, el alfa del tau. Reemplazando valores, este alfa del tau es 42,4, reemplazo y obtengo el valor este. Me da una tensión normal de menos 24,99. O sea, ahora voy a ubicar el ángulo, la normal está a 42,4, el cortante por tanto 55,23 y su normal menos 25. Entonces el eje X, el ángulo 42,4, partiendo de X positivo 42,4. Esta es la normal. Esta es la normal al tau. Por tanto el tau es este. Bueno, este es el plano, su opuesto es este, su perpendicular este y el otro perpendicular es este. Entonces, si este es el plano de corte máximo, el opuesto es este, me está diciendo que el corte máximo es positivo. Entonces tiene que tener un sentido de rotación de las agujas del reloj. Entonces colocando en este plano hacia arriba y este hacia abajo, la rotación o la curva que se me da es de las agujas del reloj. Ahí está la tensión normal y el corte. Ahora, en el otro plano, en este, también se da el mismo corte, pero en sentido contrario. Si aquí es en este sentido, este es el otro sentido. Y también se da la misma tensión normal, sigma del tau, la misma que aquí. Entonces, tanto el tau son igual como la tensión normal también. Eso ya demostramos. El tau es 55,23 positivo, por eso tiene este sentido de rotación. ¿Ya? Y el sigma del tau es compresión, menos 24,99, menos 25. Y eso está aquí, en ese plano, compresión. Y también este plano de corte más también viene lo mismo compresión. Este es su valor. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre la tensión del plano de corte máximo y la tensión que estará por aquí de la tensión principal? A ver, ¿cuál es el plano principal? Este. Y este plano.
entre esta normal y la normal al corte. Esta. O sea, aquí está perdón, aquí está la normal 1, 2, 88, ¿cuánto es? 2, 6. Alfa 1 son los 2, 6, menos 2, 6. Y menos 2, 6 está acá, ese es. Y esta otra normal es al tau, que esto es 42, 8 creo, ¿no? 42, 4. Entonces, yo sumamos estos en valor absoluto, estos menos 2, 6, más 42, 8 creo que es, sí, menos 2, 6 en valor absoluto, más 2, 6, más 42, 4 había sido, en valor absoluto positivos y 42, 4. Sumo las dos, me da que ese ángulo entre ambas normales es 45, siempre va a ser 45. Es entre este plano normal a corte máximo y este otro plano que es normal al plano principal. Este es el alfa. Este más el alfa del tau, este me da los 45. Eso, señorita. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya.